Buenas noches a todos, ¿qué tal? Les saludamos hoy nuevamente en un programa más de Masterclass. Hoy les saludamos desde la ciudad de León. Estamos participando en el Congreso Nacional de la Federación de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Entonces, con mucho gusto desde aquí les estamos saludando hoy, en esta noche, y le queremos dar la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Reina Michelle Mejía Beltrán, a quien en unos momentos más presentaré para que nos presente parte de su quehacer profesional y además nos hable de un tema muy interesante. Mientras tanto, quiero solicitarles nuevamente que si ustedes están interesados en alguna de nuestras temáticas, con todo gusto pueden solicitarla al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y estaremos con gusto programando una sesión virtual o presencial para su equipo de trabajo sobre algún tema jurídico legal que hoy en día tiene que ver con su ejercicio profesional médico. Asimismo, este programa lo podrá volver a revivir a partir del día de mañana a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde que tiene que ingresar a YouTube y teclear Medical Legal Center y encontrará una forma cronológica ordenada de los programas que hemos estado transmitiendo desde hace más de 3 años. Por tanto, este programa lo podrá revivir o compartir a partir de mañana. También les recordamos que estamos a través de nuestras redes sociales participando activamente, ahora con un giveaway. Por favor, sigan nuestras bases en nuestro canal de Facebook o directamente a través de Instagram. Le invitamos a que nos siga. Siempre hay información interesante para usted. Finalmente, recordarles que todos nuestros ponentes participan de una forma totalmente altruista sin ningún afán de lucro. Por tanto, siempre agradecidos por su compartir y por su estar. Y bien, pues para dar preámbulo a la plática de nuestra ponente del día de hoy, me permito presentar a la doctora Reina Michelle Mejía Beltrán. Ella, hoy miércoles 18 de octubre, nos hablará del efecto del cambio climático en la salud del ser humano. La doctora Reina Michelle Mejía Beltrán es médico especialista en medicina familiar y administración de instituciones de salud, con maestría en administración de instituciones de salud y desarrollo humano. Es recertificada por currículum por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar, docente institucional, habilitadora, instructora interna en el IMSS, tiene diplomado en salud, seguridad y perfección ambiental del Instituto Tecnológico de Culiacán e Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene diplomado en seguridad del paciente, pertenece a la Asociación de Enfermería Vocalía México, es evaluador del premio del IMSS a la competitividad, es presidenta del Colegio de Médicos Generales y Familiares de los Mochis y es vicepresidenta de la Asociación de Residentes Especialistas en Medicina Familiar, AC. Bueno, esto es tan solo una parte del currículum que la doctora Reina Michelle Mejía Beltrán tiene en su haber profesional. Así es que, buenas noches, doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas noches, licenciado. Muy bien, gracias a Dios y gracias a cada una de las personas que ya se enlazaron a esta charla. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su compartir. Este es uno de los temas que no hemos abordado durante estas transmisiones, es que sin lugar a duda estamos interesados en conocer su punto de vista y la contribución que usted hoy nos va a hacer. Si usted ya conoce la temática de nuestro programa, bueno, pues usted dispondrá a partir de unos momentos más de la pantalla y de la voz para que nos hable de su tema. Dispondrá aproximadamente de 30 a 40 minutos máximo para que nos presente su ponencia y posteriormente pasar a una sección donde la audiencia que nos hace el favor de conectarse nos estará haciendo sus comentarios o preguntas directamente en la sección de chat para que usted al final de su transmisión pues nos ayude a poder dar causa a cada uno de estos comentarios. Así es que, doctora, bienvenida nuevamente, muchas gracias, y micrófono y cámara son suyos. Al terminar su ponencia nos volvemos a ver para estas preguntas y comentarios. Gracias, pueden comenzar. Gracias, muy amable. Bueno, voy a compartir pantalla.
Pues antes que nada, agradezco a Médica Legal que me haya invitado el día de hoy a estar aquí con ustedes. Este tema surgió porque cuando entramos al verano aquí en Sinaloa, se, se comentó que había sido en la historia uno de los años más calientes que habíamos vivido en la humanidad. Y eso pues llamó mi atención porque es algo que todos los días nos quejamos. ¿Por qué no parece en este momento ya octubre si ya deberíamos estar pues más cómodos, ¿no? De la temperatura. No tengo ningún conflicto de interés para poder tener esta charla el día de hoy con ustedes. Pues a manera global, la OPS y la Organización Mundial de la Salud consideró que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. Sin embargo, este tipo de información pues también viene acarreándose desde muchísimo tiempo atrás. Dentro de la literatura encontré que en el año 365, o sea, existe todavía esa historia de que fue el año más caliente que está registrado en aquellos datos, porque resulta que en aquel momento explotaron dos volcanes que hicieron que la Tierra se sumergiera en una noche, en una penumbra, y que todos esos gases estuvieran amenazando pues a todo lo que viene siendo la humanidad. Sin embargo, pues los humanos hemos ido avanzando en tecnología y eso también ha causado no lo que provocaron en aquel momento los volcanes, sino lo que nosotros estamos dañando a nuestra Tierra. Por otra parte, la OPS también decía que ha sido la voz liderazgo sobre las implicaciones del cambio climático. Sin embargo, ahora ya sabemos que también está la cuestión de las empresas socialmente responsables, o también nosotros como área de la salud, quienes estamos tratando de influir para que no tengamos un cambio climático más grande. Por otra parte, la OMS dice, ha recogido y ha reportado la evidencia sobre los enlaces entre el cambio climático y la salud, y ha cuantificado los impactos pasados y proyectados, además de las poblaciones vulnerables, porque más adelante en la charla vamos a ver que no nada más estamos hablando de sequía o de inundaciones, sino de todo lo que se modificó a causa de este cambio climático. Por otra parte, se estima que el coste de los daños directos para la salud se sitúa entre 2.000 y 400 millones de dólares de aquí al 2030. Quiere decir que 6 años más vamos a llegar a ese monto. Y la reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero pueden traducirse en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación. Tal vez muchos de los que están, los más de 50 personas que están detrás de aquí de esta charla, pudieron haber escuchado en alguna ocasión, los que son más o menos de mi edad, y en algún momento nos dijeron que teníamos que dejar de utilizar ciertos tipos de aerosoles, o tratar de que se implementaron en la Ciudad de México ciertos cambios para poder que los gases no tuvieran ciertos días de descanso. Eso tiene que ver, esos pequeños cambios que se fueron haciendo. Por otra parte, en el cuarto informe de evaluación de expertos que se hizo en el 2007, se concluyó que el calentamiento del sistema climático era inequívoco y que en un 90% de certeza se debía a nosotros, los humanos, que no cuidábamos ni de dónde dejábamos la basura, ni de cuánto utilizábamos la energía, ni demás. El cambio climático, por lo tanto, no se puede considerar un fenómeno exclusivamente ambiental, sino que se debe contemplar profundas consecuencias pues en el rubro económico. Ahorita hablamos de 4.000 millones de dólares sociales, pero sobre todo lo que hablamos en este día es sobre la salud pública. Por lo tanto, cualquier alteración o cambio en el ambiente puede tener consecuencias decisivas para el ser humano. Por eso en esta imagen les quise ejemplificar cómo es que la Tierra se está derritiendo, cómo es que el termómetro cada vez va más a la alza, cómo es que tenemos el tiempo a contrarreloj y cómo podemos nosotros ver ciertas imágenes donde los osos polares ya se están viviendo en pedacitos de hielo, sino que antes eran pues unos icebergs muy grandes. En 1972, como parte de la historia todavía, les comento que el Club de Roma publicó lo siguiente, los límites al crecimiento, y analizó que el crecimiento de la población, el crecimiento de la producción agrícola, por ende la producción industrial, el consumo de los recursos naturales no renovables y la contaminación, y que todos estos tenían un crecimiento exponencial que amenazaba con sobrepasar los límites físicos de la Tierra o del planeta. Porque recuerden que antes no se talaban tantos bosques y ahora
Lo ideal sería que por cada bosque que se talara, pues se volviera a reforestar. Sin embargo, no existe todavía esta cultura. Y parte de las conclusiones de aquel momento fueron, en el año 72, fíjense, 72, estamos hablando de muchos años atrás, que se consideraba necesaria una rápida y fundamental revisión del comportamiento humano y de la estructura social. Y en los años 90 decía que ya habíamos sobrepasado las tasas de decrecimiento sostenibles y hace 20 años, ya va a ser el próximo año, en el 2004, la humanidad se encontraba en un estado de sobrepasamiento de límites. Y yo me pregunto, en esos 20 años, ¿realmente qué hemos hecho como estructura social para poder hacer que esos límites no se estén sobrepasando? Si continuamos en el rubro de los límites planetarios, este autor en el 2009, Rockstrom, mencionaba que traspasar esos puntos puede producir colapsos reversibles, pero en el 2015, ya después de un análisis exhaustivo que se hizo a la Tierra, se encontró que 4 de esos 9 límites ya se habían sobrepasado. Por lo tanto, había un alto riesgo en la biodiversidad y en los ciclos del nitrógeno. Y el nitrógeno, al final de cuentas, viene siendo uno de los elementos principales que han contaminado nuestro medio ambiente. Y una zona peligrosa para el cambio climático y el uso de la tierra. Porque ahora lugares que no se sembraban, ahora se convierten en siembra. Hasta hay lugares, por ejemplo, acá en la zona norte de mi estado, que son tierras que están cerca del mar, que les hacen un proceso para poder que sean fértiles, con tal de que se aumenten los lugares donde se produzcan vegetales y demás insumos, porque la población cada vez está sobrepasando los lugares donde han de ser en tierras de cultivo. A grosso modo, estos son los 9 límites planetarios que nos hablan sobre la integridad del ecosfera, el cambio climático, la incorporación de nuevas entidades, la carga de aerosoles en la atmósfera, las acidificaciones de los océanos, el flujo bioenergético que extido. Todos ellos convergen para decirnos que esos límites no debieron de haberse sobrepasado. Sin embargo, pues ya 4 de los 5 se fueron encima. ¿Y qué pasa con todo esto que les acabo de mencionar? Dice que una de las consecuencias del cambio climático es que la temperatura media del planeta aumentó 9 grados centígrados y que esto puede hacer que aumente 1.5 grados antes del 2030. Y muchos de los que vivimos en este estado nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, hoy subimos a 41 grados y la sensación térmica es de 46. Eso significa que pues no parece que estamos realmente en el otoño, que ahorita ya no debería de venir ningún ciclón y ya hay un ciclón que se está formando aquí cerca. ¿Por qué? Porque también habla de que el hielo marino ártico disminuyó de medida un 12.5% por década. Y lo hemos visto en algunos reportajes que se han hecho, cómo es que eso de qué manera incide. Pues en el aumento del nivel del mar, 3.3 milímetros por año. ¿Y qué va a dejar que crezca el mar? Pues que la gente que vive a la orilla del mar se tenga que movilizar y eso no debe impactar, pues en que la gente no va a tener en dónde vivir, de dónde comer, en dónde trabajar. Y por allá también se hablaba que en la década del 2009 al 2019 fue la más calurosa que estaba registrada según esta literatura que leí, y en el 2023 es el segundo año más caluroso de la historia. Hemos visto también en reportajes cómo ciertos lugares como de Australia y de aquí mismo en nuestro país han tenido incendios forestales. ¿Por qué? Porque la escasez de lluvia cada vez es mayor y en algunas veces cuando llueve, pues la lluvia es lluvia ácida o lluvia contaminada. Mayor frecuencia de acontecimientos climáticos extremos, les hablaba ya de las inundaciones, los problemas de la producción de alimentos. ¿Qué pasa ahora que ya se levantó la veda del camarón? Pues casi no hay camarón, aparte de que no se respetan a veces ciertas reglas de la Semarnat, pues también porque la producción de camarón disminuye, porque cada vez hay menos, las condiciones del mar ya no son las mismas, hay degradaciones de los hábitats, disminución de la biodiversidad. ¿Y qué nos lleva a todo esto? Pues un colapso del ecosistema. En esta imagen yo les quiero mostrar cómo es que en esta parte inferior derecha vemos al fondo una zona industrial y vemos por un lado todo lo que viene siendo un lugar lleno de basura, me imagino que es un depositario,
y cómo es que todos esos gases producen algo que se llama efecto invernadero. Eso hace que cuando los rayos del sol lleguen a nosotros, esos gases los reflejan y nos lastiman. Por eso se ha considerado que ahora ya no podemos tenernos la libertad como antes de exponernos al sol. Los mismos dermatólogos especialistas nos recomiendan evitar exposiciones al sol de 8 a 1 de la tarde porque los rayos ultravioleta están atravesando cada vez más lo que viene siendo las capas y eso va a provocar que en una exposición continua nosotros tengamos algún problema de cáncer o otras lesiones. Por otra parte, también se hicieron esfuerzos internacionales para disminuir el CO2. Uno de los más importantes que empezó fue en el 97, que es el protocolo de Kioto. Fueron 37 países que dijeron, ¿saben qué? Ya basta, necesitamos poner un alto a toda esta contaminación para reducir el efecto invernadero y que sí se logró disminuir un 5%, pero uno de los países principales, que es potencia mundial, que es nuestro vecino, pues no ratificó y los demás así como que, bueno, si el líder, el que hace las cosas no quiere, pues como que se sintieron un poco desprotegidos. También en el 2015 se hizo el Acuerdo de París. Ahí si se dan cuenta ya fueron 195 países que estaban en tratar de hacer cambios, ya sea desde la estructura de cómo estaban haciéndose los edificios, de la cantidad de energía que utilizaban, de los carros que manejaban, para bajar 1.5 grados centígrados. En el 2021, hace 2 años, se hizo la cumbre de clima de Glasgow, cuya finalidad fue pues tratar de evitar la deforestación, reducir el metano y la eliminación de la progresión de carbón. Hay muchas minas de carbón que actualmente se están utilizando pues como parte de lo que se necesita como combustible, sin embargo, pues también están aumentando la contaminación. Y ya en el Convenio de París hablaba que el sector salud es uno de los muchos que se van a ver afectados por el cambio climático. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la población salga altamente lastimada y enseguida lo vamos a ver. Y también algo que si ustedes pueden checar algo de lo que viene siendo la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas en el 98 decía, y ahora todavía lo ratifica, que la función es analizar de manera exhaustiva, abierta y transparente la información relevante para entender los riesgos que supone el cambio climático. ¿Por qué? Porque para muchos países es muy fácil decir que no están contaminando y sin embargo, pues son los principales. Y en la asamblea de la OMS, 193 países dijeron que estábamos en una urgencia mundial y que tenemos que hacer un alto ya y una mejoría a todo esto. Ya hablando de salud, se maneja algo que se llama medida de carga global de la enfermedad. Y eso viene siendo los índices que miden cuántos años de vida nos quita o cuánta incapacidad produce una enfermedad en una población. Se llama QALY. Indica el número de años con perfecta salud equivalentes al número de años vividos con un déficit en la calidad de vida. Y por otra parte está el DALY, que dice que mide los años sanos perdidos por una población sometida a un factor de riesgo y tiene en cuenta los años perdidos por muerte prematura y los vividos con una discapacidad. Y en algunos países ya lo han vivido de una manera muy directa cuando fue lo de Chernobyl y ahora que están queriendo implementar en diferentes lugares, pues que gasoductos y demás, definitivamente esos índices se van a aumentar. ¿Cuáles son los determinantes de la salud ambiental? Son todos aquellos factores sobre los que se puede actuar para mejorar la salud de los seres humanos, como es el aire contaminado, el agua contaminada, los pesticidas, etc. Dentro de la carga de enfermedades producida por factores controlables, en el 2012 dice la literatura que hubo 12.6 millones de muertes atribuibles al ambiente alterado en un 23%. Eso equivale a un 22% de la carga global de enfermedades que fue debida al ambiente, el cual hizo perder 596 millones de DALYs, que fue el factor que les mencioné en la diapositiva anterior. Entonces,
Las repercusiones en la salud humana vienen siendo directas, que es el aumento de la mortalidad, y las indirectas, que predicen como las predominantes, es decir, todo lo que nos puede lastimar en algún momento dado. Y ahí nos habla también en esta literatura que las enfermedades que tienen relación con el ambiente son al menos 101 enfermedades detectadas dentro del grupo de diarreas, cardiovasculares y respiratorias. El impacto del ambiente es mayor en menores de 5 años. Y cuando uno revisa es porque a menor edad, menor cantidad de alvéolos, es decir, un bebé tiene 30 millones, un adolescente 150 millones, un adulto 30 millones, de tal manera que si el niño se expone a una contaminación ambiental desde muy chiquito, la posibilidad de que vaya a tener un problema asmático, respiratorio, se va a aumentar. Y hay algunas informaciones en algunos países que han hecho investigación donde dice que mientras más cercana esté una escuela, un kinder, una guardería de una carretera, existe mayor posibilidad de que ese niño vaya a tener infecciones de vías respiratorias de repetición por la exposición de moléculas contaminantes. Los países de menos ingresos también pues padecen una mayor carga de enfermedades mediadas por el ambiente. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos o no tienen la cultura o la educación. ¿Cuáles son las repercusiones sanitarias de las condiciones climáticas extremas? Pues ¿quiénes de nosotros no hemos escuchado al niño? Ese niño que parece que nunca va a crecer. Definitivamente el niño ha venido a hacer esos cambios, esas corrientes de chorro, esos lugares donde antes no llegaba un tifón, donde no llegaba un huracán y ahora sí, donde antes no caía nieve y ahora sí cae. Es un movimiento generalizado. Y eso que hace esos cambios tan drásticos, que pues los roedores también proliferan en regiones templadas tras los inviernos suaves y húmedos. ¿Y qué nos va a provocar? Pues problemas como leptospirosis, que es una de las enfermedades que produce más daño a nivel neuronal y también del generalizado, ¿no? Produce una sepsis. La tularemia, Brucella tularensis, que también es transmitida por ellos, la virosis hemorrágicas asociadas a inundaciones. Por otra parte, pues existe, si hay roedores, pues también existen garrapatas, y eso nos puede provocar la enfermedad de Lyme, las encefalitis de síndrome pulmonar por hantavirus, que esta generalmente se puede contaminar ya sea con los orines de los roedores o también a través de las inhalaciones. Y las mismas inundaciones o las sequías aumentan la contaminación del agua. Eso va a condicionar pues que existan más casos de cólera, que haya criptosporidiosis, infecciones por Escherichia coli, las giardiasis, la shigelosis, la fiebre tifoidea y la hepatitis A, que es así, nos damos a veces una observada cuando hay un problema en nuestra ciudad de lluvia, inundaciones, la consulta cambia, en automático nos empiezan a llegar ese tipo de padecimientos, sobre todo cuando hubo demasiada exposición a agua contaminada. ¿Y qué fue? Pues todas esas repercusiones sanitarias, porque a veces yo me pregunto, ¿por qué mi ciudad se inunda si no debería inundarse? Pues porque no tenemos el control de dejar la basura donde va, se tapan las coladeras y obvio se desencadena todo este caos. La contaminación del aire provoca cada año 4.2 millones de muertes prematuras, agrava enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cancerosas. El 91%, y hablábamos también de los países de bajos recursos, sin embargo, es algo que no estamos nadie exentos, ningún país, porque las partículas más dañinas nos hablaba que son de 2.5 micras. Y hay un estudio que habla sobre cuando nosotros acudimos a lugares altamente contaminados, dice que se hizo un estudio donde hay personas que van a hacer ejercicio al lugar abierto que se recomienda para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, a veces están tan expuestos a contaminación que si se les hacen un examen para ver qué tanto contaminación tienen sus pulmones, y equivale a que se hubieran fumado 40 cigarrillos, es como si se hubieran fumado 2 cajetillas de cigarros si salen a lugares así con alta polución, ¿no? Por eso en la Ciudad de México son tan cautelosos en ese sentido, porque es la cantidad de contaminación que puede existir. Entonces, el humo en los interiores también es un riesgo para 300 millones de personas que cocinan con carbono o biomasa.
Pero también hay otro estudio que nos habla de que cuando uno prende el gas en nuestra casa, pues ya es una contaminación, aunque se esté quemando, porque es una sustancia externa. Y que todos ese tipo de aerosoles que ahora utilizamos para que nuestra casa huela mejor, tienen ciertas sustancias que también nos contaminan y nos aumentan la posibilidad de tener un cáncer. Y también nos hablaba de lo que es el ozono troposférico, que puede provocar asma y reduce la función pulmonar. De ahí que hay un estudio en España donde dice que antes se creía que todos los pacientes con EPOC debían de haber tenido como antecedente forzosamente haber fumado o haber tenido efecto a la biomasa, y se dio cuenta que no. Mientras el paciente vivía más cerca de una carretera o de una industria, ese paciente tenía mayor posibilidades de tener ese problema de salud. Por otra parte, hay otra sustancia que se llama dióxido de nitrógeno, que empeora las bronquitis, el dióxido de azufre, que nos habla que agrava el asma y hace propensión de las infecciones respiratorias, con ingresos hospitalarios y aumentaba por ende la mortalidad. Por eso la Organización Mundial de la Salud está cada vez más interesada en elaborar directrices sobre la calidad del aire, en las que recomienda límites máximos. En la India es uno de los países más contaminados del mundo y dice que lo ideal sería evitar exponernos a algo así con esta calidad. Aparte hablamos que es uno de los países con muchas condiciones insalubres, y que no tienen agua potable. ¿Cuáles son los efectos entonces del cambio climático positivos? Porque toda en la vida puede tener su lado positivo y negativo. Es que se encuentra un incremento de la temperatura cuando se aumenta el cambio climático y puede disminuir la supervivencia de ciertos vectores transmitores de enfermedades o de reducir el número de episodios de frío intenso, particularmente en algunas regiones, porque a mayor frío, mayor enfermedad para los adultos mayores. Y los negativos ya los hemos ido leyendo, el incremento de la tasa de malnutrición infantil, porque no hay alimentos adecuados, porque los niños se enferman constantemente y porque también están expuestos a olas de calor y por ende enfermedades de transmisión hídrica que ya les mencioné. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en las temperaturas extremas? Pues les hablaba del efecto de los gases, del efecto invernadero, del calentamiento global, y también dice que los escenarios más probables en los próximos años se caracterizarán sobre todo por olas de calor, sequías o todo lo contrario, precipitaciones intensas que van a hacer que eso va a cambiar las características de nosotros. Y hay un estudio donde esta es una imagen de aquí en nuestro país, todo lo que se mira de color naranja y rojo son las zonas de sequía donde no ha llovido o llueve solamente en mínimas proporciones. Y aquí el monitor de la sequía, donde nos hablaba el calorímetro de cómo es que los estados del país que antes se dedicaban exactamente nada más a la agricultura, pues ahora tienen que hacer otro tipo de actividades para mejorar su economía, ¿no? Otra de las cuestiones del calor es que aumenta el envejecimiento, el índice del envejecimiento. Dice, parece que los efectos de la salud en las olas de calor lo llegan a provocar. Y por otra parte, dice, existe un impacto mayor del frío sobre la mortalidad en inviernos más templados. Si nos vamos a lo que es la historia del planeta, pues sabemos que hay países donde se va el sol durante 6 meses. Pues ahora imagínense el frío que ellos viven más, porque ya no dura 6 meses, a veces les dura hasta 8 meses esa ola de frío. ¿Cuáles son los principales enfermedades o detonadores de enfermedad que sucede? Uno de ellos es el dengue, lo hablamos ahorita de cómo es que se puede transmitir, cómo es que llega las condiciones en que se está, por eso se hacen los ciclos de descacharización. Y algo que me llamó la atención también de lo que busqué es que por primera vez se identificó un caso de dengue en Chihuahua, y que era algo así como que les llamaba la atención porque no es un clima como para que antes, ¿no? No era un clima como para pensarlo, sin embargo ahora ya no existe como que esa brecha de que aquí así va a haber, en este estado no. El paludismo o la malaria también es otra de las enfermedades que se pueden reproducir. Hablamos ahorita de las cuestiones del cólera, el estrés térmico, la hipotermia, el asma, el tracoma, que es una infección ocular que generalmente causa ceguera,
y las enfermedades cardíacas y respiratorias. El paciente va a tener mayor descontrol de la crisis de su presión arterial y por ende va a tener mayores condiciones de alteraciones cardiológicas. El impacto del cambio climático en la calidad del agua y la salud, pues hablamos de que hay una malnutrición porque no va a haber las condiciones adecuadas para poder que se lleve a cabo una producción agrícola adecuada, y lo estamos viendo ahora en el estado de Sinaloa, que antes era líder nacional en alimentos y ahora estamos viendo todo lo que están viviendo las personas que se dedican a esa parte. Los efectos de la salud en las inundaciones, pues abarca desde disfunciones, lesiones, enfermedades infecciosas, contaminación con productos tóxicos, desplazamiento y problemas de salud mental. ¿Y por qué la salud mental ahora que es tan mencionada? Porque imagínense el estrés que ha de vivir la gente que pierde todo: su casa, su trabajo, la vida de su familia, su salud, su integridad, su seguridad, todo. Y en esa imagen pues se lo quise representar porque pues cuando ha habido tsunamis o ha habido temblores de la noche a la mañana, pues la gente se queda sin nada. Las inundaciones, perdón. Las inundaciones pueden causar contaminación de los caudales y de los suelos agrícolas y ganaderos por productos químicos. Y aquí yo me quiero puntualizar brevemente, es algo que en lo que a mí me apasiona, que es la farmacovigilancia. Existe una parte que se llama ecofarmacovigilancia. ¿Cómo es que nosotros eliminamos de manera inadecuada los antibióticos o los medicamentos no concluidos en la basura o en el agua de las tazas de los baños, y eso pues se elimina y daña el subsuelo? De tal manera que hay estudios donde nos demuestran que ya ha habido peces que nacen con alteraciones morfológicas secundarias al diclofenaco antes que podíamos prescribir la ranitidina o algunos hormonales. Entonces todo lo que se elimina nos lastima y de alguna manera pues también nos está contaminando de manera indirecta a nosotros. Entonces hablamos ahorita de la calidad del aire y quiero hacer énfasis en esta diapositiva que viene siendo mencionarle la exposición al óxido, al ozono, al dióxido de azufre, que esto generalmente puede lastimar mucho a la mujer embarazada. Por eso nosotros tenemos al momento de hacer la consulta del control prenatal, preguntarles de manera directa o indirecta qué condiciones, en donde vive, si alguien fuma, si hay alguna fábrica cerca o qué tan cerca vive de la carretera, porque eso nos va a decir una idea de qué tantas veces esa paciente se va a complicar. Entonces, del 2030 al 2050, el cambio climático causará 250,000 muertes adicionales cada año. Y esas comparadas con un futuro sin cambio climático, mencionan que hay de 38,000 debido al estrés del calor. En este año, en este verano, hubo 2 defunciones aquí en la zona donde yo vivo por insolación. Y recuerdo haber visto en las noticias que a ciertos estados del norte del país hubo también defunciones por calor. Hay 48,000 debido a diarrea, que ya se supone que ya no deberíamos estar viviendo ese tipo de situaciones, pero está contaminada el agua y está contaminada todo. 60,000 debido a paludismo y 95,000 debido a malnutrición. Sin embargo, hay que señalar algo que es rescatable y que espero que nos quedemos un poquito de perdida con la idea de que ya existen ciertas cosas. En el 2012, México fue el primer país en el desarrollo en contar con una ley general del cambio climático. Por eso podemos ver cómo se hacen ciertos movimientos y se levantan ciertas voces. Sin embargo, falta levantar más voces para evitar que esto nos llegue a repercutir de una manera más grande. ¿Cómo mitigar los efectos? Pues poner en marcha acciones para reducir y limitar las emisiones del gas invernadero, con el objetivo de evitar que la temperatura global siga aumentando. Mayor inversión en energías renovables, que es la manera más idónea que deberíamos de tener. Promover la eficiencia energética, la economía baja en carbono, la electrificación de procesos industriales y la implementación de medios de transporte eficiente.
transporte público eléctrico, la utilización de bicicletas como lo hacen algunos países de otro continente, o los coches compartidos o los coches eléctricos que ahora pues, de cierta marca no comercial que existen. Y ya para concluir y respetando el tiempo que se me cedió, dice que la población mundial es testigo hoy día de alteraciones antropogénicas de la atmósfera, esas ocasionadas por nosotros los humanos, y del agotamiento en todo el mundo de algunos sistemas naturales, donde nos preguntamos o andamos buscando en qué otro planeta puede haber vida, pero el que tenemos todavía no lo seguimos cuidando. Se admite que el cambio climático entraña riesgos para la salud de poblaciones, sobre todo los países pobres, y pues México estamos ahí en la línea, debido a la transmisión de enfermedades infecciosas por vectores con modificaciones en los patrones de los hábitats. De ahí que es importante que el sector salud continúe profundizando en los impactos del cambio y la variabilidad climática. En esta área, con un enfoque multidisciplinario, aquí todos somos importantes, todos debemos de alzar la voz y de también, si tenemos alguna idea, ponerla sobre la mesa. Son imprescindibles para abordar esta temática. Y voy a finalizar con esta frase y con esta imagen que dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Un hecho sin precedentes es en el que revertir sus efectos es alcanzable actuando con descendencia desde todos los frentes posibles. Nadie podemos decir esto no me va a afectar, es que a mí no me toca, es que a otra persona es responsable. Desde el momento en el que uno la basura que utiliza, la guarda en su coche y la desecha en su casa donde debe de ir, estamos contribuyendo de alguna manera para mejorar. Tratar de minimizar la utilización de energía cuando estemos en otros lugares, el agua, las fugas, todos esos pequeños, pero pequeños detalles pueden hacer un impacto muy grande en lo que viene siendo el cambio climático. Y pues esta es la información que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Doctora Reina, pues nuevamente muchas gracias por su valiosa participación. Realmente esta temática, pues de forma personal, me hace pensar que a veces estamos tan dirigidos a algunas situaciones ya habituales, problemáticas, que estamos dejando de lado aspectos que tienen que ver con nuestra sobrevivencia, y vamos a llamarlo así. Y ahora, usted como médico de primer contacto, pues qué bueno que genere estos cuestionamientos tanto a los profesionales de la salud para las personas también que no lo somos, porque yo creo que requiere esta situación de crear una conciencia, por lo menos hablando de México, ya que seguramente habrá países que estén trabajando en alguno de los aspectos que usted mencionó, que esté preparado su sector salud para responder a estas situaciones que se van presentando derivado de estos cambios climáticos, pero sin lugar a duda que México estamos atrasados y Bastante. estamos quedando a expensas de situaciones donde aumenta la morbilidad, las enfermedades, donde a lo mejor tenemos padecimientos que hace 10 años no existían o no eran tan frecuentes y que de alguna manera están detonando que exista menoscabo en nuestra salud y en nuestro desarrollo como seres humanos. Así es que muy interesante el tema, realmente es un tema de mucha reflexión y queremos invitar pues a la audiencia que nos haga sus comentarios para poder dar cauce a cada uno de ellos. ¿Algo más que quiera agregar, doctora, antes de dar pie a los comentarios de la audiencia? Pues yo les doy las gracias de nuevo y agradezco cada una de las felicitaciones y palabras de las personas que se dieron el tiempo de haber escuchado esta plática. Sin duda, cuando lo elegí y lo quise compartir fue precisamente para eso. Debemos hacer conciencia de lo que podemos nosotros aportar en favor de nuestra tierra. Es la única que tenemos hasta ahorita, no hay otra. Y de cómo eso va a evitar también pues complicarse todo lo que viene siendo pues la salud pública mundial, porque esto no nada más es de aquí de nosotros, sino de todo el mundo. Y pues les digo, simplemente pensando nosotros por dónde depositamos nuestra basura, dónde, cuando cuidamos el agua, etcétera, de esa manera vamos a mejorar poco a poquito el cambio climático. Pero decía por ahí creo que fue la Madre Teresa de Calcuta,
que dice que no somos un océano, somos una gota, pues seamos esa gota, pero juntos podemos ser un océano. Sí, claro, yo creo que aquí la suma de un esfuerzo de toda la sociedad y obviamente también encabezado por los profesionales de la salud, tiene que llevarnos a construir, ¿verdad? Más que a destruir nuestro hábitat, como usted mencionó, y tratar de dar causa a las situaciones que desafortunadamente ya se presentan, dado el descuido que hemos generado en nuestro entorno inmediato. Aquí quiero leer un comentario de Francisco Zapote que nos dice que usted mencionó un aumento de 9.8 grados centígrados de temperatura en la Tierra. Él cree que este es un dato que quizás planteó mal o no sé si lo quisiera explicar. No, en relación a, ¿dónde me dice? Es un comentario que nos hace Francisco Zapote. Tal vez fue de la primera diapositiva. Esos datos los saqué directamente de la literatura de la OPS. O sea, yo quiero pensar que tal vez es en relación a los climas que manejábamos antes y a los climas que manejamos ahora. Porque toda la información que les brindé fue bajada de la OPS, la Organización Mundial de la Salud, y de algunos estudios que se han hecho, que hay muchos estudios del efecto del cambio climático, pero lo que falta es actuar, nosotros actuar para poder que se hagan esos cambios, ¿no? Y antes de que se me olvide, ahorita que les mencioné sobre farmacovigilancia, existen lugares a nivel nacional, porque sé que hay población de todo del país, que tienen depositarios donde se puede llegar a dejar medicamentos caducos o incompletos, y de esa manera ellos tienen un proceso por parte de la Semarnat que es patrocinado por ciertas farmacéuticas y hacen que se elimine el medicamento sin contaminar el medio ambiente. Entonces, ojalá que podamos indagar de esos lugares y esos depositarios. Muy bien, muchas gracias. También Francisco Zapote nos dice, el cambio climático afecta muchos aspectos de la vida humana, en la industria, la geografía, hidrología, ganadería, contaminación, hospitalaria, etcétera. En el área de la salud, bacterias multiresistentes, resistencia bacteriana, antiviral, antiparasitaria, enfermedades emergentes y reemergentes, para las cuales no hay tratamiento, uso inadecuado de antimicrobianos y otros fármacos que repercute cambios en vectores y gérmenes causales de enfermedades, carencia de agua potable, servicios básicos a la población, mala alimentación, etcétera. ¿Qué opinión le merece el comentario del doctor Zapote? Que sin duda coincido con él en que todo lo que él está mencionando es lo que conlleva el cambio climático y que pues es la manera en que nosotros podemos incidir desde el área donde estemos, ¿no? Por otra parte, leí otro comentario que dice que es exagerado. Yo los invito a entrar a la página de la OPS para que verifiquen los datos de lo que les estoy mencionando. Sin duda, ahora, pues, la tecnología está a nuestro clic, así es que los datos están ahí para cualquier información. Y pues, no hay más que seguir cuidando porque si no va a llegar momentos, de hecho, aquí en el estado de la República, en el norte, están viviendo grados centígrados de 50, 56 grados y que ya en el sur no nos creen a veces de que se viven estas temperaturas tan extremas. Definitivamente estamos en un cambio muy decisivo donde nosotros podemos incidir, yo pienso de alguna manera. Sí, como usted bien dijo, yo creo que lo importante sería valorar todas las repercusiones que existen derivados de todos los factores que usted mencionó y que seguramente sin conciencia seguiremos aumentando las incidencias de estos padecimientos, de estas nuevas enfermedades o las consecuencias que nos lleva este descuido pues de los acontecimientos climáticos que nosotros mismos vamos generando o que vamos descuidando. Entonces usted bien dice, tenemos que tener esta conciencia y más que esta conciencia, generar acciones que nos conlleven a trabajar en pro de dignificar nuestra salud y nuestro medio ambiente, porque seguramente nuestro medio ambiente, si hablara, diría muchas cosas que quizás serían como una queja, ¿verdad? En función de lo que nosotros mismos vamos generando. Bueno, siguen las felicitaciones. Creo que hay muchísimas que hablan, presentar materias
Es que de las épocas políticas antiguas. públicas deberían de tener, ahorita que leí ahí una persona, las políticas públicas todavía no están completamente a favor o existen muchos factores, ¿no? Que no hagan que se lleve a cabo como debe de ser. Sin embargo, pues yo no les pido que se esperen a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, sino lo que nosotros podamos hacer desde donde estemos, ¿no? Sí, claro. Aquí lo importante es empezar a trabajar con lo que cada quien puede aportar, que es mucho, como usted dijo, ¿verdad? Bueno, hablaba del comentario de Susana Novelo que el deshielo de los polos está liberando bacterias de épocas antiguas contra los Sí, cuales no sabemos qué hacer. así es. Y eso sería un grave problema de salud porque pues está llegando a afectar a muchos lugares. José Antonio Gordillo, excelente. La postura actual del gobierno no parece alinearse a las energías limpias, más bien abona combustibles fósiles. Así Bueno, ese es, es un comentario que nos hacen, como usted dice, no siempre estamos ajustados, ¿verdad? O así, trabajando en pro de mejorar. Y bueno, yo creo que esto para todos los profesionales de la salud nos habla también de que debemos de voltear a ver la salud ambiental, que seguramente yo decía a médicos de primer contacto como usted, médicos generales, médicos familiares, pues les toca vivir en cada una de las consultas que reciben, ya sea de forma privada en el sector salud, y estar revisando que esto realmente es una situación real, ¿verdad? Que no es un caos que se presente de manera temática de una película futurista, sino que es algo que ya está aconteciendo y que estamos viviendo desafortunadamente. así es. Doctora, pues ahorita me parece que no hay ningún comentario adicional. No sé si antes de cerrar el programa nos haga favor de dar una conclusión o un resumen genérico de lo que usted nos presentó. Pues más que nada, a manera de conclusión, yo creo que lo ideal es que todo lo que viene siendo los países lleven a cabo esos acuerdos que ellos tomaron, ¿no? Como parte de qué manera se puede incidir en cada uno de nosotros. Y también que las políticas públicas cambien más, que nosotros como servidores de la salud pues estemos más comprometidos con mejorar la calidad tanto de nuestros servicios como de lo que tenemos. Sabemos que hay muchas necesidades y muchas carencias a veces, pero hacer lo mejor que se pueda para poder que obtengamos podamos incidir también en mejorar pues alguna parte de todas las áreas del cambio climático que viene afectando. Y también sobre todo en la cuestión de los niños, porque los niños son a los que le vamos a dejar este planeta y cada día nacen más niños. Es todas esas cosas porque ahorita que estoy leyendo que dice no solo el cambio climático, en las cuestiones de los niños, se hizo un estudio en España donde a los niños que vivían más cerca de lugares contaminados, donde había mayor exposición a ciertos gases, los niños tenían mayor alteraciones de la conciencia y tenían menos captación de la información. Eran como niños como sin menos capacidad de aprendizaje, ¿no? Y a veces se les puede diagnosticar de otras cosas que realmente no son. Es la exposición que tuvo ese niño a ciertos contaminantes. Sí, aquí un comentario también de los finales. El doctor David Pérez Mesa nos dice, además de que la felicita, doctora, que él es cirujano plástico y que también estas situaciones derivan en cuestiones de alopecia, que él últimamente ha vislumbrado que se han incrementado. De alopecia. Sí, porque Sí, la alopecia se da principalmente por el estrés. De acuerdo a ciertos estudios, dicen que cuando el ser humano aumenta los niveles de cortisol, la cantidad de irrigación sanguínea que va a mandar, ya sea a lo que es el cuero cabelludo, las uñas se quiebran porque tampoco no es algo que tenga que tener de prioridad. Se van disminuyendo y la exposición hace que al estrés, al cortisol, que empiece uno a la pérdida de cabello. Por eso cuando una persona está ansiosa empieza a quedarse así. Rafael Coronel nos pregunta si se han realizado correlaciones con los vacunados de la vacuna COVID-19 y si esto está contribuyendo al incremento en la problemática y mortalidad
si ahora es posible realizar, ¿alguno de ustedes ha realizado alguna correlación? En mi caso yo no lo he hecho, sin embargo sé que hay muchas personas que están en esa postura y haciendo ciertas investigaciones que espero que en poco tiempo ya tengamos la información científica y poder ya decidir qué se conoció al respecto, ¿no? Muy bien, doctora, pues creo que son todos los comentarios y preguntas que nos hace la audiencia. Pues nuevamente felicitarla por invitarnos a pensar, a concientizarnos y a trabajar. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos, por su espacio, por su tiempo, y la invitamos a que más adelante nos siga abordando alguna temática interesante para que nuevamente sea nuestra invitada de honor en Masterclass y podamos Muchas compartir estos temas. Y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, miércoles 18 de octubre, con este tema muy interesante. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que este programa lo puedan revivir mañana a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos que Medical Legal Center siempre trabajamos por su tranquilidad profesional y los esperamos en un programa más dentro de 15 días. Muchas gracias a todos y buenas noches. Descansen. Les saludamos desde León. gracias. Gracias. Hasta pronto.